Deuteronomio 22. Si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú la hallares. No podrás negarle tu ayuda. Qué importante, dice, no podrás negarle tu ayuda. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él y ayudarás a levantarlo. Estamos viendo las leyes de Dios y vemos que las leyes que Dios estableció nos hablan de quién es Dios, nos hablan de su carácter, o sea, de su personalidad, de las características de su corazón, que es un Dios justo, es un Dios misericordioso, que no es indiferente a los problemas de los demás, y Él quiere que nosotros no seamos indiferentes a los problemas de los demás. Creo que un gran problema de la sociedad y aún de los que se denominan cristianos o creyentes es la indiferencia, la falta de compasión por el prójimo. Aquí está diciendo que si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda. Entonces, no ves que tiene un animalito extraviado, ves que está ese problema y tú estás tan ocupado, tienes muchísimas cosas importantes que hacer, se te hace tarde para el trabajo, para llevar a los niños a la escuela, tienes algo en el súper, tienes muchísimas cosas y estás corriendo y terminas siendo indiferente a lo que está pasando tu hermano. Eso no es el corazón de Dios. Dios no quiere hijos de Dios indiferentes. No te puedes negar la ayuda porque tienes otras prioridades. No puedes ignorar el problema del otro. Tenías que ayudar, devolverlo. Si no conocías al dueño, o sea, porque veías al animal y eso te tomaba tiempo, tomar al animal, llevarlo, y en aquel tiempo pues no había carros y esas cosas, iban a llevar tiempo, pero tenían que hacerlo. Y en el caso que encontraran un animal, pero no sabían de quién era el dueño, dice aquí que tenían que recogerlo en su casa y tenían que cuidarlo hasta que apareciera el dueño. Qué importante es esto. O sea, que el problema de tu hermano es tu problema también. ¿Cómo sería si viviéramos de esa manera? ¿Cómo sería nuestra familia, nuestra congregación, nuestra comunidad donde vivimos como creyentes, como Iglesia de Cristo, si el problema de mi hermano lo tomara como mío? Entonces se quedaban con el animal y eso implicaba dinero, implicaba tiempo, implicaba esfuerzo, paciencia, hasta que viniera la persona que iba a buscar su animal, no lo iba a dejar así. Y una vez que lo busque, se lo ibas a devolver, no ibas a hacerlo de que no, pues quién sabe, yo no vi nada, no supe nada, porque pues ya le invertí al animal. No, tenías que devolverlo. Así harás con el asno, hasta con el vestido, con cualquier cosa ajena, tenías que cuidarlo, recogerlo, guardarlo, hasta poderlo regresar. Y luego dice, si vieres asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. O sea, si ves que tu hermano tuvo una situación, un incidente con sus animales y ves que está batallando, tienes que ir a ayudarle, ¿sí? Ir a ayudarle a levantar ese animal, y no podías hacerte de la vista gorda, como decimos. Jesús resumió este principio en Mateo 7:12. Jesús dijo, haz a los demás lo que quieras que hagan contigo. Miren, vamos a ver Mateo 7:12.
Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. O sea, esa ley Jesús la confirma. Él vino a cumplir la ley. Estamos en un nuevo pacto. No estamos bajo las leyes ceremoniales, pero sí las leyes de pureza, de santidad, de compasión, porque son parte del carácter de Dios. Y si decimos que tenemos a Dios, tenemos el poder entonces para poder vivir esta clase de vida que va más allá de las normas éticas sociales y de las expectativas de la sociedad. Algo importante es que los filósofos, como Sócrates, decían algo parecido, pero decían: no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan. ¿Sí? Confucio, por ejemplo, él en China dijo: lo que no deseas para ti, no lo hagas a los demás. Antes de Cristo era una frase común, aún en los rabinos judíos: no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan. Así. Pero Jesús revolucionó esa frase. Él no dijo lo mismo: no hagas lo que no te gusta que te hagan, sino fue a la acción. Porque lo primero es nada más omisión: no hagas lo que no te gusta. Él fue más allá. Él dijo: haz, esfuérzate, invierte, pon en acción, haz por los demás lo que te gustaría que hiciesen contigo. ¿Qué revolución? Porque luego nos conformamos, los demás se conformaban: bueno, no les hagas el mal para que no te hagan mal. Pero Jesús dijo: haz el bien. Y no nada más el bien, sino todo lo que te gustaría que hicieran por ti, hazlo por tu prójimo. Entonces vemos estas leyes de benignidad, de misericordia, de compasión, de amor por el prójimo. Entonces, no se trataba solamente de no robarlo en este último caso, sino de levantarse a ayudar, de salir de la comodidad e ir a la incomodidad para ayudar al prójimo. La Biblia nos dice en Gálatas 2: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. También hay una parábola del buen samaritano en el capítulo 10 de Lucas, donde vemos que el verdadero prójimo se detiene, se acerca y levanta al caído. Y ese buen samaritano apunta a Cristo. Cristo hizo lo mismo por nosotros. Nos encontró caídos en pecado, casi muertos, como estaba esa persona, que era un judío. Recordemos que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, tenían problemas culturales muy fuertes y religiosos muy fuertes. Y no... El que fuera judío, el que su cultura, sus tradiciones y su religión no se llevara, no le evitó que no le diera una mano a alguien que estaba en necesidad. Entonces, nuestras diferencias de pensamiento, de carácter, no deben evitar poder extender la mano de ayuda, porque ese buen samaritano es esa persona que se preocupa, que se compadece, que no es indiferente, habla de Cristo. Cristo no fue indiferente a nuestra situación. Él se dio a sí mismo por nosotros, y es lo que Dios espera también en nosotros. Entonces esto es muy importante, muy, muy importante. Es fe práctica, cristianismo práctico, porque luego tenemos conocimiento teológico, pero no vivimos de acuerdo a lo que Cristo espera de nosotros. Versículo 5: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Abominación es algo que es repugnante, detestable, es decir, que ofende profundamente la santidad de Dios. Es algo inmoral. Aquí estamos viendo que la ropa distinguía el género. Era claro,
la ropa de la mujer era distinta, los adornos que la mujer tenía eran distintos a los que usaba el hombre. Había una clara distinción de género. Sí, aunque ambos usaban especies de túnicas, mantos, estos estaban marcados por diferencia en los adornos, en los detalles propios de cada sexo. El mandato que Dios está dando aquí evitar confusión. Estaba bien definido quién era un hombre y quién era una mujer, porque Dios hizo al hombre y a la mujer distintos, iguales en valor, pero distintos en capacidades y función, no que uno sea más capaz del hombre que el otro, sino que son capacidades y funciones complementarias para hacer equipo, para ayudarse mutuamente, no para competir. Entonces, es importante, y eso se ha perdido, ¿no?, con las modas unisex, y que esto vendría siendo lo que está hablando la palabra, vendría a ser algo explosivo para la ideología de género que se transmite hoy en día, donde quieren quitar y quieren destruir el rol del hombre y el rol de la mujer, trayendo confusión a las nuevas generaciones. Esas cosas se hacían desde antes, no es algo nuevo. Eso se hacían como prácticas paganas, ¿sí? El confundir los roles, el que no hubiera distinción en los géneros, eso se hacía en las culturas idolátricas. El transvestismo estaba ligado a ritos religiosos. Importante mencionar que no se trata de usar pantalón o falda, sino vestir modestamente. Aquí no se trata de que la falda esté bien o el pantalón esté bien, sino que se vea, que se distinga claramente qué es un hombre y qué es una mujer, quién es un hombre y quién es una mujer, porque Dios creó una diferencia hermosa entre el hombre y mujer complementaria. Y vestirse o comportarse con la intención de borrar esa diferencia era una ofensa al diseño del Creador. Entonces, este mandamiento protege la identidad, la santidad y la pureza del pueblo de Dios frente a las prácticas paganas que eran confusas. Entonces, Dios diseñó al hombre y a la mujer con identidades claras. E ir en contra de esto es ir en contra del orden divino, del diseño original y perfecto de Dios. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Entonces, aquí estamos viendo que Dios prohibía tomar a la madre junto con sus crías o sus huevos. ¿Por qué? Porque la idea era que esa madre quedara libre para seguir reproduciéndose y de esta manera mantener el equilibrio natural. Y estamos hablando de Deuteronomio, de los libros más antiguos escritos en la Biblia, que fue escrito por Moisés, obviamente inspirado por Dios. Entonces, vemos que Dios le interesa la ecología y la sustentabilidad antes de que se pusieran de moda estos conceptos como hoy. Mucho antes que se inventaran, mucho antes que el hombre hiciera énfasis, Dios se preocupaba por la ecología y la sustentabilidad de la vida. Entonces, había que ser sensibles, había que tener respeto a la vida animal, al ecosistema. Aunque Israel podía cazar o comer, no debía hacerlo en forma cruel o destructiva. Hay gente que caza animales por placer, le causa placer lastimar a los animales sin razón, por diversión. Eso no es agradable a Dios. Dios quería que su pueblo aprendiera a actuar con piedad, incluso en lo más pequeño. Y tan es así que hay una promesa ligada a este mandato. Dice, para que te vaya bien y prolongues tus días.
para que te vaya bien y prolongues tus días. Entonces, el primer mandamiento con promesa fue: honra a tu madre, a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien, pero también cuidando la naturaleza, cuidando la vida, no siendo crueles, también hay una bendición, aún en este pequeño detalle. En Mateo 10:29 Jesús enseñó que ni un gorrión cae a tierra sin que el Padre lo sepa. O sea, el Padre está pendiente hasta de un pajarito. Así cuida a Dios. Vamos a verlo para que lo podamos ver con nuestros ojos. Mateo 10:29. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. O sea, está un animalito, un pajarito. Dios lo cuida, está al pendiente de su creación. Y nosotros como su iglesia somos administradores, somos llamados a reflejar ese amor, no vivir con abuso y explotación a la naturaleza. Y si Dios pedía que cuidásemos hasta las aves, hasta los animalitos más pequeños, ¿cuánto más debemos preocuparnos por las almas, por las personas, por la corona de la creación? Entonces el verdadero pueblo de Dios, el verdadero hijo de Dios es compasivo y es cuidadoso con la creación de Dios. Vamos a regresar a Deuteronomio 22. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. Aquí nos está hablando que al construir una casa había que poner mucho cuidado en que no hubiera peligro de caerse de la azotea. Se tenía que poner un pretil, o sea, como una barandilla alrededor de esa azotea como una medida de seguridad. Hoy en las empresas tenemos gente encargada de seguridad y higiene, donde ponen medidas para evitar accidentes. Y todo esto viene desde el corazón de Dios. Desde la antigüedad Dios ponía medidas de higiene y medidas de seguridad que posteriormente han sido tomados por la sociedad, por las industrias, por las empresas. Y todas estas leyes de justicia, de equidad, de cuidado, son las leyes o han sido el fundamento de las leyes de las democracias de Occidente. Por eso la Biblia ha sido perseguida, no solamente por el enemigo de Dios, porque tiene un mensaje de vida eterna, contiene la verdad espiritual de quién es Dios, pero también contiene leyes de justicia que no le gustan a los gobiernos tiranos, y por eso la Biblia ha sido tan perseguida y con tanta intención de ser silenciada. Pero nadie ha podido destruir la Biblia. Nadie ha podido silenciarla, nadie ha podido parar su distribución, porque la Biblia es la palabra de Dios. Pero todas estas leyes justas emanan de la palabra de Dios. Y hemos visto leyes de higiene y ahorita estamos viendo una ley de seguridad preventiva. Entonces, ¿qué pasaba? La negligencia en cumplir esta ley hacía o convertía al dueño de esa casa como culpable de la muerte que pudiese ocasionarse. O sea, si tú no ponías esa medida de seguridad y alguien se accidentaba porque tú no pusiste esta medida de seguridad, tú llevabas la culpa de esa sangre, ¿sí? Entonces, una casa no solamente tenía que ser bonita, funcional, sino tenía que ser segura para los demás. Porque si no, la familia iba a llevar la culpa de esa sangre. Entonces enseña que el amor del prójimo debe ser tal que incluye prevenir daño, no solamente reaccionar. Muchas veces nada más reaccionamos ya cuando pasó el problema. No, tenemos que vivir anticipándonos a que algo suceda o alguien se dañe o alguien se caiga, se lastime. Igual en las cosas espirituales. Tenemos que cuidar a los demás. Mateo 22:39 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que tener tanto amor por nuestro prójimo que tenemos que estar bien atentos de evitar todo aquello que pueda poner en peligro a nuestro prójimo.
A Dios no le gustó cuando Caín contestó respecto a su hermano Abel, dijo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿A poco yo tengo que cuidar a mi hermano? ¿A poco yo tengo que estar preocupado por mi hermano? Pues sí, tienes que preocuparte por tu prójimo, es lo que Dios pide de ti. No solamente ser responsable de lo tuyo, sino también de aquellos que están cerca de ti. ¿Sabías? Eres responsable de aquellos que te rodean. Tu prójimo, y tu prójimo es no nada más tu familia o tus colaboradores o tus colegas, sino aquellas personas que Dios de alguna forma pone cerca de tu camino. Entonces, en la iglesia tienes que evitar ser tropiezo, porque a veces somos tropiezos, o sea, somos mal testimonio y hacemos que tropiece. No solamente es algo físico, sino que nuestro mal testimonio, nuestra conducta puede ser tropiezo para un hermano, y eso no es agradable a Dios. Y esto apunta a Cristo. Ese pretil era como esa barda protectora. Y la palabra dice en el Salmo 121, versículo 5, Jehová es tu guardador. O sea, Jehová es tu protector, Él es nuestro pretil, Él es quien nos guarda para que no caigamos. Todo lo que Él nos pide, Él lo hace. Él nos pide que no seamos indiferentes a nuestro hermano, que si está en problemas vayamos y nos sacrifiquemos y lo ayudemos. Él lo hizo por nosotros. Él nos pide que pongamos pretil, que guardemos a nuestro hermano, que guardamos a nuestro prójimo. Él nos guarda, Él no descansa, Él nos protege. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo. Tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña, no ararás con buey y con asno juntamente, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Si aquí esto ya lo habíamos visto, esto es un repaso de la ley, lo habíamos visto en Levítico 19. Se prohíben las mezclas. Ahora, esto no aplica para nosotros, pero nos da un principio de que Dios le gusta la integridad, la pureza, la sinceridad. No que andemos en las cosas de Dios y en las cosas del mundo. Que nuestra vida sea confusa. Debe haber separación, no mezcla con las prácticas paganas. No unir algo que no es compatible. El buey con el asno no son compatibles. Las ideas del mundo no son compatibles con la Biblia. Mucha gente quiere unir la psicología con la Biblia y otras ideas con la Biblia. No son compatibles. Hay una pureza. La palabra de Dios es pura. La ley de Jehová es pura. Salmo 19. Vestir con mezcla de fibras era símbolo de confusión y también estaba relacionada con prácticas paganas. Israel tenía que demostrar claridad y una identidad distinta, sin mezclarse. Así debemos de vivir en pureza, en integridad espiritual. Y esos flecos habíamos visto que debían ponerse en los bordes del manto como recordatorio de los mandamientos de Dios. Esto se hacía porque cada vez que un israelita miraba los flecos que estaban en su manto, le recordaba su identidad, que era parte de un pueblo diferente a todas las naciones, que era parte de un pueblo de Dios, que había una separación, que tenía que obedecer a Dios, que tenía que vivir de acuerdo a su identidad. Lamentablemente después, en los tiempos posteriores, se hizo más como una tradición visible que no emanaba de un corazón que realmente amara a Dios. Para nosotros, nuestra vida tiene que ser como un fleco. Ya no nos vestimos con esos flecos, nuestra vida tiene que ser como un fleco viviente. ¿Sí? O sea, nuestra forma de vivir, de hablar, de comportarnos, de hacer por los demás lo que quisieran por nosotros, esa forma de vida
debe ser como ese fleco viviente, ese fleco visible, ese testimonio que recuerde a otros quién es Dios. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y secarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di a mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y he aquí, él atribuye faltas que dan que hablar diciendo: no he hallado virgen a tu hija. Pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Mas, si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal en medio de ti. Aquí vemos una situación donde un hombre y una mujer se casaban y luego él la quisiera difamar, ya no la quisiere y sacare de excusa que no era una mujer virgen. Entonces era tan importante y sigue siendo importante para Dios la virginidad, y no nada más de la mujer, sino del hombre, de los dos. Porque así Dios hizo un hombre para una mujer, para que se casaran y permanecieran en ese pacto para siempre. Los pactos generalmente se sellan con sangre, ¿no? Y generalmente o frecuentemente en esa unión hay derramamiento de sangre cuando se consuma ese matrimonio, porque es un pacto delante de Dios, es sagrado delante de Dios. Entonces, si él acusare, los padres de la joven guardaban la evidencia de su virginidad. Y la evidencia de su virginidad era una sábana manchada de sangre, la guardaban los padres y demostraban que él estaba mintiendo. Y cuando se evidenciaba que este hombre quería difamarla, la había difamado, tenía que pagar, tenía que ser castigado y aparte multado con 100 piezas de plata. Se tenían que darla al padre de la joven. ¿Por qué? Porque esparció mala fama de esta mujer, que era virgen, que era pura, y no podía deshacerse de ella, porque buscaba la excusa para deshacerse. Ya no me gustó algo de ella, me deshago de ella, ¿no? Como ahora la gente se casa y se divorcia por cualquier razón. No respetan ese pacto. Simplemente la gente dice: no, ya, diferencias irreconciliables, o dejé de amar, o etcétera. Y ya, rompen ese pacto. No hay un compromiso real, es un compromiso delante de Dios. Sin embargo, pudiese ser que el esposo estuviese diciendo la verdad, que verdaderamente lo engañó, que la mujer lo engañó presentando como una mujer virgen y no era virgen. Y si ese fuese el caso, dice que la mujer, la apedrearán los hombres de la ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Tenemos que recordar que Éxodo 20:14 dice: no cometerás adulterio. Y eso aplica tanto al hombre como a la mujer. La pureza, Dios la demanda del hombre y de la mujer, de los dos. Y aquí vemos que Dios está protegiendo a una mujer de ser difamada o desechada sin ninguna razón
de valor, pero más que todo eso, tiene una aplicación espiritual. Dios quiere pureza espiritual, no adulterio espiritual. Quiere decir que Dios nos ha llamado a una relación de matrimonio con Él. Y una relación de matrimonio es única y es exclusiva. No hay lugar para terceros. Entonces, la virginidad física es una pureza espiritual. Quiere decir que Dios no quiere que tengamos otros amantes, que otros afectos ocupen el lugar que solamente debe ocupar Dios en nuestro corazón. Por eso 2 Corintios 11:2 dice: os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Dios quiere una iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia es el cuerpo, el conjunto de creyentes. Que seamos dedicados a Dios, que Él sea nuestro Señor, que Él sea el amor de nuestra vida. De hecho, vamos a buscarlo para que lo veamos. 2 Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces estamos comprometidos con Cristo. Los que creen en Dios no nada más es un tipo de creer a lo lejos, un creer pero sigo viviendo igual. Es una relación, nos llamó una relación tan íntima como la de un matrimonio, en donde tenemos que rendir nuestra devoción y nuestro amor a Él. Y Dios es celoso, no comparte el amor con nadie. Él no quiere otros dioses en nuestro corazón, otros ídolos, llámese como se llamen. Y así como los padres defendían a la hija y sacaban la prueba de que era virgen, que era una sábana con sangre, decían: no, a mi hija no la puedes acusar porque aquí tengo la prueba. Lo mismo hace Cristo por nosotros. Vamos a ver 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es decir, que cuando Satanás, que la Biblia llama a Satanás el acusador, cuando el acusador venga a levantarnos falsos, que no es que sean necesariamente falsos, sino que tiene razón, hemos ofendido a Dios, no merecemos la relación con Dios, y viene y nos levanta o nos acusa, que repito, creo que me equivoqué, no son falsos, lo que dice es verdad, pero la diferencia es que los que hemos creído en Cristo hemos sido limpiados con su sangre. Entonces, así como los padres defendían y mostraban la sangre, también el Señor Jesús muestra su sangre delante del Padre. Dice: ya pagué yo por ellos, ya los he limpiado, ya los he perdonado. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Vamos a regresar a Deuteronomio. ...22... Entonces, para Dios la pureza, la virginidad, la fidelidad es sagrada, es importante. Hoy vivimos en un mundo donde si te gusta, hazlo, ¿no? Vive como tú quieras. En inmoralidad existe el poliamor, el estar con una persona y con otra, lo que se ha comprobado que genera más vacío, más soledad, más destrucción, por no querer seguir el modelo de Dios, que es un matrimonio entre un hombre y una mujer para siempre. Dice: así quitarás el mal delante de ti. Dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Entonces aquí vemos a dos adúlteros, tenían que ser apedreados tanto el hombre como la mujer. Era la forma de quitar ese pecado, porque el pecado se
contagia. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces aquí vemos que si una mujer ya tenía un compromiso con alguien y luego la ven, ya tenía un compromiso con alguien y después tiene relaciones íntimas con otra persona, los dos tenían que ser apedreados. ¿Por qué? Porque la joven consintió, a pesar que tenía un compromiso, consintió porque no dio gritos. Y él porque también se aprovechó de ella, también. Ahora sí que los dos hicieron mal y los dos tenían que ser muertos. Mas si un hombre hallara en el campo a la joven desposada y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. O sea, si había una mujer que estaba comprometida y la violan, morirá solamente el hombre. Sí, en el campo, diferente a la ciudad, en el campo. Aquí abajo dice, versículo 27, porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien librase. O sea, ahí en el campo donde no hay nadie, donde no hay una ciudad, donde no hay gente, nadie la escuchó. Ella no quería tener esa relación sexual, pero nadie la escuchó, pero él abusó de ella. El culpable sería únicamente él. Cuando algún hombre hallara a una mujer virgen que no fuera desposada y la tomara y se acostare con ella y fueran descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer, por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Y luego termina diciendo, ninguno tomará la mujer de su padre ni profanará el lecho de su padre. Entonces aquí este último supuesto es un hombre que se acuesta o tiene relaciones íntimas con una mujer virgen no comprometida. Ahí tenía que dar una dote o una compensación por el honor de la familia, casarse con la joven, no se podía divorciar de ella, nunca se iba a poder divorciar de ella. Aquí la idea es proteger a esta joven, ¿sí? Porque podía ser fácilmente deshonrada públicamente y quedar vulnerable. Entonces aquí buscaba a Dios que hubiera responsabilidad y justicia, que se evitara que el hombre la usara y la abandonara como muchos hacen. Tenía que responsabilizarse de ella para siempre, no se podía divorciar de ella y tenía que remunerar de alguna forma al padre por el daño que había hecho. Y acá en el último versículo se prohíbe que un hijo tome por mujer a la esposa de su padre, ya sea su madre biológica o sea una madrastra. El hecho del padre habla de intimidad sexual. De esta manera se preservaba la santidad de la familia. Entonces Dios enseña la importancia de la pureza, de la fidelidad, del amor verdadero, de proteger la dignidad del matrimonio, la dignidad de la mujer. No es úsese y tírese, es serio, es serio. Aún en 1 Corintios 5:1, Dios manda una reprensión porque había inmoralidad sexual en la iglesia de Corinto. Y Dios no tolera esa inmoralidad. Dios quiere familia pura, que haya respeto. Ese es el corazón de Dios. Y bueno, nada más para mencionar, este capítulo comienza hablando de no ser indiferentes al prójimo. Y tenemos que recordar que lo más importante que podemos hacer por el prójimo, lo más relevante, es que cuando vemos a nuestro prójimo perdido, que no conoce a Dios, que no va por el camino recto de la salvación, es importante, es muy, muy importante hablarle,
acerca de Dios. Vamos a terminar con ese. Santiago 5:19. Podemos ayudar a nuestro prójimo de muchas maneras, no ser indiferente a sus problemas o sus situaciones, pero principalmente respecto a su salvación, a su bienestar espiritual. Versículo 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, lo más importante que podemos hacer por el prójimo es darle el mensaje de la verdad, el mensaje de Dios. No dejarlo en el error. A veces lo más fácil es evitarnos conflictos, porque cuando hablamos la verdad se incomoda. Todos los que alguna vez escuchamos la verdad nos causó incomodidad. ¿Por qué? Porque nacimos sin Dios, nacimos en una costumbre, en una tradición, con cierta ideología, y cuando alguien nos habla la verdad nos genera incomodidad. Pero qué bueno que alguien se da la tarea, alguien se arriesga a perder nuestra amistad o nuestro respeto por hablarnos la verdad, y nosotros tenemos que darnos esa tarea, correr ese riesgo. Eso es lo más que podemos hacer por un prójimo. Lo más importante que podemos hacer al prójimo es hacerle ir al camino de la verdad. Y Cristo dijo, yo soy la verdad.